Las imágenes del arte contemporáneo anuncian una aurora, anuncian un camino, crean una confluencia en el diálogo de lo que es realmente social y cultural. Esta aventura realmente fascina al espectador, pero también lo hace pensar. Lo hace pensar en aquellas imágenes que se convierten en mundos, cuerpos y visiones. Y desde ahí el arte contemporáneo se construye desde la memoria y desde la historia. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes una visión digresiva, disruptiva de lo contemporáneo y de la contemporaneidad, y desde experiencias que vamos a compartir en esta mesa de trabajo para todos ustedes. Fidel, bienvenido a esta cita que sigue siendo cultural, artística y al mismo tiempo memoriosa. Me estabas diciendo que también esto que está ocurriendo dentro de la Amazonía, ¿no? Los eventos naturales se convierten en imágenes contemporáneas que contienen significado, pero sobre todo marcan las preocupaciones del sujeto ambiental, el sujeto cultural y, ¿por qué no?, el sujeto político de la historia. Sí, Odalis, y me estaba fijando también en la pertinencia del tema porque recuerda que hemos dedicado algunos de los últimos programas al tema del ecoarte, de la relación arte y naturaleza. Hemos traído imágenes de los desastres naturales, de desastres sociales, de tragedias sociales también. Y hemos puesto énfasis precisamente en esa preocupación creciente del artista contemporáneo por el entorno. Un tema frecuente en todas las exposiciones prácticamente, individuales, colectivas, en las bienales, en los concursos y certámenes artísticos. Es decir, es un tema ya casi predominante, casi obligatorio, sí, de la conciencia del artista estremecida por lo que está pasando a nivel global. Y los últimos programas, recuerden que hablábamos aquí del fenómeno de la ecofilosofía, del ecoarte, del land art, de la performance, relacionado. Arte hidrográfico. Exactamente. Una tendencia que desde los años 50 ha tenido realmente sus cultores, sus imágenes, y ha influido incluso en la educación cultural y social. Pero hay algo, Fidel, que es importante. ¿Cómo se convierten estos desastres naturales en arte? Porque los imagina el artista, un arquitecto, un pintor, un escultor, un fotógrafo. Hace que esos desastres entren a la escena del arte y de lo contemporáneo. Porque el dispositivo que anima ese tipo de imágenes crea también su problemática desde el punto de vista de lo icónico, lo visual. Pues, de estos pertrechos, accesorios en objetos que ya tienen y adquieren por un asunto de visión categoría de arte. Y desde la fotografía artística también, de la fotografía, el fotoperiodismo que pasa a ser. Claro, sí. El fotodocumentalismo. Sí, el fotodocumentalismo. O sea, que son tendencias del arte que hacen que esa imagen que están viendo ahora mismo los espectadores se convierta en una obra de arte. Y usted dirá, bueno, simula unas piernas, simula una silla y simula un cuerpo, pero no vemos nada de eso. Vemos un concepto. Vemos un concepto estético y artístico. Entonces, pero eso ocurre con las instalaciones que hemos visto sobre desastres, sobre, por ejemplo, incidentes en Colombia, Argentina, en Sudamérica, en África, que realmente cobran un valor de iconicidad, de fuerza cultural y al mismo tiempo de escenario. Porque el concepto de escenario hay que tenerlo realmente muy presente en el arte contemporáneo. Tú ves todas esas exposiciones grandes, subastas, ¿qué te digo yo? Encuentros en Basel, en Miami, ¿no? En la Galería de Christie, Sotheby's. Todo eso realmente invita a reflexionar, porque allí hay artistas que realmente no solamente exhiben sus temas, sino que lo convierten en una filosofía
actual del sujeto. Sí, es bueno que el espectador sepa, no es que el artista trabaja estos temas porque se aproveche de ellos de manera oportunista, o que lo manipule, o porque desee que haya problemas en la sociedad, desgracias, tragedias. No, 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 no. Es que los temas están ahí, los problemas están ahí, son insoslayables, no lo podemos negar, y el artista aprovecha eso con su dotado de sensibilidad, claro, como tema de reflexión y de su poética, precisamente para volver a hacer un llamado para volver al diálogo, ¿no? Naturaleza, cultura, naturaleza, sujeto. Exactamente. Tú ves, porque sí, al fin y al cabo, eso que tú dices... No es un aprovechamiento. No, eso que tú dices es importante, porque el artista es también agredido por estas imágenes naturales, primigenias. O sea, porque no es que esas imágenes nacen así porque nacen de la naturaleza, sino que son imágenes provocadas por algún fenómeno, ¿no? Sí. Ecocultural o por alguna incidencia de la violencia de la naturaleza respondiéndole al hombre, a la violencia humana y a la violencia sobre humana, la naturaleza, sobre todo. Todos esos problemas que siempre recuerdo a nuestro amigo Narpier cuando decía es antropogénico, es causado por el hombre, ocasionado por el hombre. Sí, las incursiones del hombre, las explotaciones madereras y de otro tipo en las selvas amazónicas, entre otras cosas, ¿no? Toda esta alteración del clima. Pero el artista utiliza eso como tema de reflexión, claro, y para sensibilizar a la opinión pública, para aportar a una conciencia ecológica mayor. Aquí vemos las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Congelamiento, mira, Maestro Familia está trabajando, sintonizado con nosotros, en los controles técnicos. Seguro, pero todo esto, mira cómo visto desde aquí, llama realmente a reflexionar, porque eso no son formaciones que nacen así porque sí, nace de una dialéctica del choque, de una dialéctica, y es bueno citarlo porque refresca la memoria, de una dialéctica de la naturaleza. Sí, la dialéctica de la naturaleza. Esa dialéctica de la naturaleza que según Marx y Engels, que hay que decirlo responsablemente, produjo una reflexión del mundo como arqueado infinito. Sí, porque la dialéctica no solamente es visible en la historia, no, en la cultura, también en la naturaleza. Y en la naturaleza también, ¿no? Y bueno, pero esa ya está presente desde Hegel y tanto. Claro. Los desastres en Oriente, en Japón, los tsunamis, por ejemplo, son terribles. Mira, por ejemplo, todas esas imágenes. Usted dice, bueno, en un contexto tú lo analizas como arte porque eso podría ser un film. Sí. Y de hecho es un video. Sí. Pero, ¿qué pasa? Todos esos elementos inciden en la contemporaneidad. Obligan a que ahora mismo, digamos, bueno, hay una tormenta, un ciclón que viene para República Dominicana, Puerto Rico, Miami, etc. ¿Tú ves? Claro. Esas son preocupaciones, pero sobre eso tenemos cuántas fotografías, cuántas pinturas que se han hecho en otro momento, porque eso es cíclico, repetitivo en el orden natural. Entonces, el arte también debe servir, no en el sentido proletcultista, no en el sentido populista de la palabra, al sujeto, ¿no? Y a su espacio social. Debe hacer que el sujeto recuerde que no estamos solos, que estamos involucrados en el mundo natural y que somos producto de ese mundo y sobre todo por eso, producto de esa cultura mundo, pues, que realmente tiene sus respuestas y donde hay personas que se dedican a hacer que estas imágenes hablen por sí mismas, que se conviertan en lo que se llaman momentos necesarios y significativos del hombre ante la naturaleza. Y eso no son técnicas que estamos exhibiendo ahí. Estamos hablando de evoluciones geológicas, geográficas. Acontecimientos naturales. Eso forman parte de una historia de la naturaleza, una historia terrible también, es cierto. Así como la misma naturaleza del placer nos indica que realmente eso se puede convertir en una terapia para el sujeto, y que también hay imágenes del placer en el arte, no son trágicas nada más. También vemos que esa misma dialéctica de lo que hablábamos realmente conduce a una reflexión que incide en la educación social, pública o privada. Y también en la educación artística. Claro.
sobre todo, porque de eso se trata, de educar a través del arte. Cuando tú ves una película, un evento de esto, eso es arte porque está en un contexto, ¿no?, de imágenes en movimiento. Entonces también ese es un nuevo realismo, porque precisamente las mediaciones hablan por sus realidades. Todo eso, aunque sea conceptual, parte de un nuevo realismo, pero un realismo crítico, de medios. Que no es una simple reproducción de la realidad. Que no solamente es una reproductividad mecánica. Mecánica, sí, sin duda. O sea que ese espectáculo que estamos viendo es arte en la medida en que se convierte en mediación. ¿Tú ves? Sí. El lenguaje. Así llega hasta el público como mediación. Exacto. Entonces, hay a veces una confusión porque se cree que eso es lo que es verdadero arte. No, estamos hablando de la huella, de lo que ha quedado ahí. Y el arte realmente no liquida ese tipo de signo, sino que más bien lo absorbe desde el punto de vista de lo que son sus influencias y sus relaciones con el otro. Sí. Siempre hay que pensar en el otro cuando hablamos desde nosotros. Es bueno señalar, Odalisa, a propósito de esto que dices, que lo mejor del arte contemporáneo a nivel global está tomando en cuenta este tema, está abordando y tratando desde distintos recursos poéticos y visuales y comunicativos este problema medioambiental, el entorno, ¿no?, la relación del hombre con el medio ambiente, la crisis global, del ecosistema, los desastres. Está omnipresente, como te decía al principio del programa, y eso es bueno, ¿no?, porque hay un nuevo despertar de la conciencia y de la sensibilidad. Y los artistas son los que llevan la vanguardia en esto. No solamente los activistas políticos, los artistas desde la plástica, quiero decir, desde la visualidad, desde la metáfora, el símbolo, la alegoría, están llamándonos continuamente la atención sobre eso, a lo cual ya estamos acostumbrados. El peligro, Dalís, es que estas imágenes se nos conviertan en habituales y nos lleguen a insensibilizar. Siempre pasa eso. De tanto verlas, como la imagen del hombre que caía de las Torres Gemelas, de una de las torres, que prefería, antes que ser devorado por la llama, lanzarse al vacío. Hay una foto terrible. Claro. Sí. Que le hemos discutido en este programa. Terrible esa foto. Seguro. Brutal. Que te hieren. Fotos que hieren, ¿no? Y hay eso, y todo eso es saludable. Claro. Entonces es saludable que los artistas visuales contemporáneos estén a la vanguardia de esto. Hay una post-vanguardia. Una post-vanguardia que toma eso, entre otros temas, la violencia social, la criminalidad, la crisis, pero sobre todo el entorno medio ambiente. Fidel, no hay una revista de arte latinoamericano que no publique trabajos sobre esta problemática. Resulta sintomático eso, porque realmente el cuerpo del sujeto está influido, está tocado por este tipo de tragedia natural o de evento natural. No le llamemos tragedia porque algún cambio hay sobre eso. Distinto a todo lo que podría decir una imagen como esta, tú ves que es una imagen escénica que traduce una vivencia, pero también un tipo de gestualidad. Hay lo que se llama esos orificios del lenguaje artístico que a través de ellos pueden convertirse en búsquedas. Ese mismo sistema del todo de Hawkins, a propósito de la naturaleza y de la investigación cosmológica, ha llevado a artistas a tomar esa teoría científica del tiempo, ¿no?, y del espacio como un pretexto para sus creaciones. Y mira que Hawkins fue un pensador, no solamente de la técnica y de agujeros negros, sino un pensador de las imágenes astronómicas, geológicas. Y un pensador de su tiempo, no solamente un científico, no solamente un físico nuclear. No. Incluso hay películas sobre la historia del tiempo. ¿No? Hay películas sobre sus obras porque hay cierto nivel de artisticidad y de cientificidad en estas imágenes. Sobre ese y otros aspectos seguiremos conversando en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y ustedes pueden seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Odalis, te veo particularmente contento, feliz, con esa dedicatoria que te hiciéramos. El suplemento cultural Areguito del periodo del matutino hoy, del pasado sábado, de esta segunda parte de este texto sobre aquella película, esa película emblemática. Precisamente sobre ese desastre. Un desastre. Estamos hablando de Hiroshima, Mon Amour. Hiroshima, Mon Amour. Una película del año 1959 del director Alain Resnais, representante del Nouveau Vague, la nueva ola. La nueva ola. La nueva ola. Pero sí. Yo veo que tú... Yo te lo dedico porque sé que es una película importante en tu vida y con la que prácticamente iniciaste. Incidió en tu desarrollo cuando joven. Hacer un grado en la profesión de cineasta. Sí, me lo revelaste. Sí, porque lo primero que yo hice antes de ver la película fue leer el guión, que está escrito por una novelista, ¿no? Marguerite Duras, y que lo retoma ese director francés, Alain Resnais, y hace esta extraordinaria película en blanco y negro. ¿Quién puede decir que este diálogo entre una francesa y un japonés puede producir esto, como bien tú lo has explicado? Creo que el ensayo más importante que se ha escrito sobre la película en este país es el ensayo tuyo, un ensayo largo y que tú tienes que recogerlo, porque además tú has dado conferencias en nuestros simposios sobre ese ensayo. Y fíjate que es sobre un desastre, es post-desastre. Fíjate bien que ahora que se habla de post-verdad y todo eso, y estamos hablando de la naturaleza, esa explosión tanto en Hiroshima como en Nagasaki obligó a repensar el mundo, la política y al sujeto. Fíjate que bien puesto está y acorde con lo que estamos nosotros comentando. En un espacio que tú no puedes decir que es, ¿qué te digo yo?, el oriente y el occidente, sino que convergen a través de un diálogo de dos sujetos. ¿No? Y de una historia de amor también. Pero ahí voy. También de ese diálogo. Dentro de ese desastre se recuerda. Increíble. Que se está recordando, hay un amor imposible de llevar a cabo. O sea, la genialidad está en que cómo después de una tragedia que asesinó, devastó, asoló, y que fue producto de una intransigencia política, ¿no? Y donde están involucrados estados contrarios, surge una historia de amor que es un poema. Surge una historia que es una necesidad de amor que es un poema. Y en algún momento tendremos que dedicarle un programa a Hiroshima. Mon Amour. Entonces, y tenemos imágenes de Cyrano de Bergerac. Claro. También, bueno. A propósito de contemporaneidad, porque ese texto está hecho contemporáneo, aunque no es, indudablemente. Pero ese Cyrano que vemos ahí y esas imágenes que vemos ahí, realmente crean lo que se llama un nuevo lenguaje del cine y entra dentro de lo que se llama un nuevo lenguaje audiovisual, porque de hecho lo de novedad no es un problema porque es ahora, sino que arrastra también otras contemporaneidades que son recesivas en cuanto a la imagen en movimiento, Fidel. Por eso forma parte, ya pasando a otra tesitura diferente a la que empezamos en el segmento anterior. Vemos que todo esto confluye en una búsqueda. ¿Tú ves? Y ahí habla de Edmond, pero estamos hablando de que ese Edmond también lo vemos en Byron, ¿no? Lo vemos en esos dramaturgos post-isabelinos que realmente crean una cultura de la memoria. Sí, no, y particularmente, igual que en el caso de Hiroshima, Mon Amour, y en el caso de Cyrano de Bergerac, ilustra la idea de la relación que existe estrecha entre el cine y la literatura, Odalis. De la adaptación, lo que es la adaptación cinematográfica, fílmica, la versión, dos lenguajes distintos pero relacionados, dos semióticas, dos signos distintos, pero también complementarios, hasta en gran sentido. ¿Cómo dialogan? Por eso yo digo que el diálogo del texto y la imagen es un diálogo fluido. Aquí también podríamos decir, ¿no?
Claro. El cine inspirado en la literatura. Una suma de instrucciones. Sí. No, porque es que la narrativa fílmica Sí, claro. nace precisamente de la literatura. De la literatura. O sea, que hasta que no vino ese visionario llamado Méliès, Georges Méliès, y toma novelas de Jules Verne, por ejemplo, para animar sus historias, o toma incluso textos de novelistas naturalistas. No hay una historia, no se cuenta una historia. ¿Tú ves? Porque hasta incluso las historias sobre hechos reales tienen que conducir a una acción. Entonces, hay textos así, por ejemplo, con el vampirismo ahora y con una serie de búsquedas que hay alrededor de los vivos, los muertos y los no vivos y los no muertos. Sí, esas dialécticas que son del zombismo, todo ese tipo de cosas. Vemos, por ejemplo, otros ejemplos. Por ejemplo, hay una película de Neil Jordan llamada Byzantium, que yo no sé si tú la viste. No, no. Pero eso es una cosa que realmente traslada a espacios diversos. Y tú dices, pero ¿cómo ocurre? Eso no es en la Edad Media. Sí, hay una metalectura sobre eso. Como que varios tiempos superpuestos. Pero poetizado. Pero también hay unas confusiones de tiempos y espacios que obligan a una búsqueda. ¿Qué es Byzantium? No es el imperio bizantino. Es un hotel donde se llevan a cabo complots de crímenes, de asesinatos, y que son dos mujeres bonitas, bellas, que están simulando ser hijas de una madre que existió, pero como una tragedia en sus vidas. ¿Tú ves? Y que además, en su instrucción por el mundo, ellas se vengan. Entonces, todo eso entra dentro de lo que se llama ese espacio contemporáneo, que realmente se inicia con esas imágenes que pusimos antes de empezar y que están ahora mismo como llaves de una visión artística. Forman parte de esa descomposición, de esa, como diría el crítico amable López Meléndez, esas descomposturas. A propósito del artista que tuvimos la semana pasada aquí, que hablábamos de confesiones. Carlos Baret, que sigue exponiendo en el Centro Cultural Mirador. En el centro. Bueno, pero el artista es eso. Aquí y allá. Mira esas imágenes espeluznantes que nos miran y que nosotros miramos. Eso precisamente es parte del diálogo contemporáneo, que es un diálogo sobre lo diverso, la naturaleza, la cultura, las historias testimoniales, los hechos. O sea, que aparte de esos vestigios del cuerpo, míralo ahí. ¿Qué cuenta eso? Eso cuenta más que lo que presenta. Eso cuenta más que el significante que vemos. ¿Son hombres o son seres del inframundo? Humanoides, metahumanos, ¿qué son? Fíjate que ya el lenguaje de hoy ha hecho que reflexionemos y que replanteemos el problema de la educación. ¿Qué observamos ahí? Observamos híbridos corporales con una gestualidad que se convierte en ¿qué? Y esta instalación arácnida, yo diría, ¿no? Exacto. Arácnida. Zoográfica, borgiana. Con estas ramas que simulan patas de araña y este centro, este núcleo, ¿no? Este cerrado ahí. Fantástico. No, porque afirma precisamente ese género, el fantástico, la estética de lo fantástico. Que ya apoya una serie de hipótesis que están retomando artistas a propósito de lo que se llama la causa de lo desconocido. Pues, esas invasiones extraterrestres y todo, que usted dirá, bueno, es una science fiction, es una búsqueda, sin embargo, no es solamente el cine, la televisión que está lleno de eso, sino las artes visuales. Si vemos esa exposición que hay allá en la Galería Nacional de Arte. La Casa Balística, la Casa Balística de H.R. Suriel, ese es un ejemplo de todo lo que es realmente lo humano, lo metahumano y lo contradictorio dentro de esa arca de signos, de la que tenemos que hablar en otra ocasión. Fabuloso, tenemos un asunto pendiente con los estudiantes de la Facultad de Arte, darle una visita guiada próximamente, ahora en el mes de septiembre, porque la exposición transcurre hasta el día 20 de septiembre. Y hay un evento. Le invitamos al público a asistir porque aparte de que es un artista revelación, es toda una revelación la misma expo de H.R. Suriel, ¿no? Claro. A quien Plinio Chailly, nuestro amigo y crítico, ha llamado el suplicio delirante.
Ajá. Sí, en un artículo que publicara Qué bien. en la revista Plenamar, reproducida en el periódico digital Acento. No. Nuestros críticos, nuestros docentes están presentes en la crítica también. Sí, no. Tenemos una escuela. Activos. Sí. No Además, solamente en la literatura y la poesía, ya también con en las artes tendencias diversas. Con tendencias diversas. Pensamientos diversos. La diversidad. No hay un pensamiento único. No. Entonces, hay una sola línea. ¿no? Precisamente haciéndole una diversidad, honor a esa aventura, vamos a hacer dentro de la misma exposición, vamos a anunciar a su debido tiempo, vamos a hacer actividades dialógicas, ¿no? Sí. Y para eso tenemos performance programado sobre la obra, no solamente de H. sino la poesía, porque estamos ante un artista que es poeta, es pintor, instalador, arquitecto, ¿no? Instalador. Sí, siempre están presentes los textos en su o sea, en los escultor. Sí, en los cuadros también. O sea, tal. Es realmente un artista inter y transdisciplinario. Sí. Entonces, tiene ahora su libro de poemas, que permíteme la indiscreción, porque te tengo que decir el título. Sí. Se llama Cabeza de Motor. Una cosa horrible. ¿De dónde? Solamente un individuo que tenga dotes puede. Cabeza de motor. Entonces le escribe el poema y pinta el poema, lo interpreta. Y así está en el libro. Entonces, estamos anunciando eso para las personas que estén atentos, porque vamos a hacer un llamado pronto para reflexionar sobre esto. Incluso tú mismo estás involucrado en lo que se llama un comentario. Es un artista con una obra y una poética y una estética novedosa, innovadora, claro, desafiante, irreverente, política, desde el punto de vista más alto. Por supuesto, con un impacto contundente, significativo, del cual se estará hablando y se hablará mucho durante los próximos años en la República Dominicana, en el escenario artístico, visual, en el ámbito cultural, Odalis Pérez. Y otro tipo no de contemporaneidad, vemos en H.R. Suriel, vemos un tipo de ultramodernidad, que es un concepto que estamos manejando, como tú sabes, hace tiempo dentro de la teoría y la crítica de arte aquí en el país. Porque ¿qué es lo contemporáneo? Tenemos que hablar de la ultramodernidad, ¿no? De la altomodernidad. Son conceptos que engendran otro tipo de búsqueda. Lo contemporáneo es muy englobante y muy al mismo tiempo. Exacto, pero vamos a ver qué es, muy amplio. Qué es lo significante en ese tipo de lectura. Yo diría que hasta de metalectura, porque tenemos que comentar obras. Pero además, sucesos de la memoria. Porque las personas creen que no hay hay vestigios, pero hay sucesos de la memoria. ¿Qué es lo que nos cuenta una obra? Esas imágenes pasadas que hemos visto ahí, que podrían parecer bizarras, agresivas, desafiantes, pero eso lo produce una memoria humana, un artista, un instalador, pintor o dibujante. Entonces, eso que está ahí, que tú dirás, pero eso es un truco. Porque así mismo tú encuentras silla plástica que tú dirás, pero para eso la pata, mesa, la pierna, mesa. Pero mira lo novedoso que resulta una cosa, que es un producto social, plástico, y que no dice más nada cuando usted se siente. Usted no se imagina que eso fuera de un museo y fuera de esos accesorios que tiene, no de ese accesorio que tiene. Puede ser una obra conceptual tan profunda como lo es. Así como el ready-made de Duchamp, el urinario. Sin duda. Todo eso, o sea que todo ese tipo de objetología, como yo le llamo, estética, tiene luego del Fluxus Art una respuesta, una búsqueda. Mira qué genial puede ser eso, que en una esquina haya algo hecho de desperdicio, de destilable y de todo. Pero al final, y esa forma piramidal, ¿no? Esa pirámide. La forma, pero a lo que evoca ese ejercicio, que forma parte de un laboratorio. Fidel, sobre ese y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
pensar, tiempo de hacer desde el punto de vista artístico. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerden que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicana y caribeña en movimiento y en contexto. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Prefiero que me digan filósofo que crítico de arte, porque el crítico sí, lo eres tú. Sí, no. Familia, ponme filósofo. Pero eso es... sí, no, está bien. Eso es importante, Bien. porque fíjate que hoy, precisamente a propósito de esta distinción, hemos visto que algunos filósofos pertenecientes a la Facultad de Humanidades se orientan hacia el cine, la pintura, Sí. la escultura, que incluso hacen obras de arte, porque ven en el arte, como hablábamos a propósito de Hawkins Stephen Hawking, sí. y de otros artistas, filósofos como Danto, Sí. por ejemplo, Arthur Sí, Danto, sí. que se han convertido de ser filósofos analíticos y académicos en estetas y filósofos del arte. O sea, que tú estás respaldado por una tradición. Sí, ¿no? por Que supuesto. tampoco, Sí. O sea, tú puedes ser lo mismo. En el sentido de que no ejerzo como tú o como Amable López Meléndez la crítica particular de artistas, ¿no? Sí, Sino pero voy a entonces, aspectos más generales. más de la teoría, generales sí. y Quizás. contundentes. Sí. Y además que Saber la crítica respaldan como el sí, trabajo nuestro sí. dentro de lo que se llama el comentario, la crítica de arte. A propósito de el texto que publicara el Areito, del suplemento Areito, sí. yo concluyo diciendo, es sobre la película, una película que cumple 60 años. No lo digo, está implícito. ¿Por qué comentar una película vieja? No, no, una que no es película- vieja, ahí que está el error. Ahí está, es que sí. no es Sí, vieja. claro. Sí. En Es cine no actual. hay películas nuevas, No. películas viejas. Decíamos con 2001 Odisea del Espacio. No es hay. vieja. No. ¿Tú entiendes? Ese Así término. como la Guerra de los Mundos. Sí, es como ¿no? la buena música. El tiempo no pasa, no existe. Pero yo termino, tal como lo hicieron en aquel simposio de Historia y Crítica de Arte y luego publicara, diciendo, es que este fascinante texto de Margarita Durá, el libro, bien podría impartirse como modelo de escritura en los cursos y talleres cinematográficos y en las asignaturas tales como teoría y práctica del guión en las escuelas y en el Instituto de Cine de Santo Domingo, en concreto en la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo creo que debería aparecer en el plan de estudios ese el análisis de este texto. Bueno, no solamente eso, que Como en caso. pero óyeme, Sí. en las materias de teoría y crítica de cine, Sí. teoría del cine e historia del cine, ese guión está como muestra, además está como punto de trabajo, porque yo imparto eso. Por ejemplo, cuando hablamos de Marguerite Duras, pero hablamos de Alain René y la nueva ola francesa, hay dos productos importantes que son Hiroshima Mon Amour y el año pasado El en Marienbad, Marienbad. de Alain Robbe También. Lillet. O sea, Sí. el año pasado en Marienbad conducirá luego a Muriel, Bien, sí. otra obra de René que es poco conocida porque desde Todo que, eso del movimiento desde de la- que, mira, de Fidel, Urbano, desde Urbano. que desaparecieron los cineclubs en la Sí. República Dominicana, Sí. no hemos tenido ese tipo de animación, de gestión cinematográfica que teníamos por los años 70, ¿no? Donde todos esos libros que venían de la editorial Era, guiones traducidos y al mismo tiempo películas contadas, ensayos sobre cine, llegaban a la República Dominicana. Sí. Ya eso es historia, ya tú tienes que Sí. realmente tener una ayuda a memoria para los estudiantes de hoy porque no recuerdan No, eso. no recuerda. Hay un bache ahí. Hay que utilizar tenemos que utilizar las redes de la modernidad o la posmodernidad tecnológica Claro. como sustituto, como alternativa, porque está el YouTube, los canales y tú puedes crear Y los se círculos. utilizan, y se Sí, utilizan. ya no existen el diálogo, el encuentro directo que suponían los clubes de cine. O Dalí, Sí, sí. donde habían foros, los cineforos y todo eso. Pero bueno, Claro, tú lo sustituyes por el chateo, Sí. por el diálogo, eso parece un diálogo tan amoroso Sí, claro, con el espectador. no, claro. O sea, no es lo mismo tú teclear, ¿tú Sí, entiendes? sí, y no. hablar como ausente de todo, que la reunión. ¿Por qué yo insisto? No es que Sí. esté en contra de esos medios, Ujú. pero me gustaría lo que se llaman los encuentros humanos. Sí, sí, sin también. duda, por Bueno, eso. ¿tú sabes por qué? Porque ahí, aparte de la mediación, existen sucesos, eventos que nacen de ese contacto. Tú ves, de esto que estamos haciendo aquí, que aunque mediado, tú y yo estamos presentes, no somos
no somos sujetos virtuales. Por Todo eso el mundo escucha esta discusión. Por eso la importancia, he insistido en nuestra Escuela Histórica y de Arte, que ahora tenemos la responsabilidad de dirigir en las tardes de la crítica. Claro. Son encuentros, se anuncia a través de las redes sociales, pero son encuentros directos, claro. Ahí, tú a tú. Y se graban. Sí, se graban también. Odalí, celebro entonces que me hayan hecho caso y que en tus clases, en la clase de otros profesores, sí. Este extraordinario texto de Duray, la película de Alain Pineda. No, el guión se conoce porque yo lo imparto también. Sí. He invitado a otros colegas a que se lea eso, que se estudie los guiones. Porque mira, tú dices La noche de Antonioni. No todo el mundo lee los guiones. No. Por ejemplo, tú dices una adaptación de Orson Welles del Proceso de Kafka, pero eso existe como texto. Claro. O sea, los cineastas no quieren entender que también hay que leer eso, que no es solamente un proyecto, ese proyecto tiene una base. Que los grandes cineastas han sido grandes lectores. Claro, Pier Paolo Pasolini, Ingmar Bergman, Fellini, ya todos no los grandes. Ya no hay y Woody Allen, todos. No, pero John Lucas también. Sí, también. Scott Rudder. Sí. Son gente que trabajan con la escritura. Con la escritura. ¿Tú entiendes? Que escriben sus películas, porque una película hay que escribirla y hay que también analizarla y llevarla hasta su proyección. Para decirlo en lenguaje dominicano coloquial, hay que fajarse con el texto, hay que fajarse con el libro, ¿no? El libro que va a ser adaptado, que va a ser llevado a imágenes visuales. Además, que no hay una empresa que te acepte una película que no tenga un texto literario, o sea, un guión. El guión es imprescindible y eso tiene sus reglas, tiene su estructura. Hay que escribirlo como una novela, como un poema, como todo. Ciertamente. Shoah, por ejemplo, de Claude Silverman, esa gran película que dura 9 horas sobre lo que se llama ese campo de concentración nazi que nadie se lo quita de la memoria. Fue sobre la base de una investigación que duró 9 horas. Incluso que no se puede ver más que en privado, porque tú no puedes estar. Y ahora tenemos la mediación precisamente para ver ese tipo de cosas. Pero ¿y el guión de Ciudadano Kane? Todo eso, sí. Por ejemplo. La transmisión de Orson Welles, por ejemplo, del viaje a la luna, que tiene su guión publicado, Fidel. O sea, los estudiantes y los profesionales tienen que leer, tienen que ver, porque ahí hay referencia para explicar. Y no digo los críticos. Yo siempre digo a mis estudiantes, no confíen en la inspiración pura y ciega. Eso era en el siglo XIX, los románticos, eso ya no existe, Odalí. No, es que no es posible. No, obedeció, en un momento se creyó en eso, en las musas y tal. Además que el arte también trabaja con referencias. Con referencias. Tú tomas las Meninas de Velázquez, es un cuadro moderno. Y tú dirás, ¿qué es un cuadro moderno? Claro, desde que Picasso la llevó Telquel a la tela, tenemos una cosa que solamente esa eminencia de críticos como Rudolf Arnheim pudo hacer el mayor análisis que se ha hecho sobre eso. De esas Meninas, que siguen siendo de Velázquez, aunque es también, o siguen siendo de el genial Picasso. La versión de Picasso, que es un homenaje a Velázquez. Un homenaje que, óyeme, Fidel, yo duré frente a ese cuadro, ¿no? En el Museo Picasso de Barcelona. Tengo que decirle, no por alardear, sino porque yo nunca lo había visto. Y cuando la Asociación Catalana de Críticos de Arte nos invitó a mí, amable, allá, nos dieron un tour especial, o sea, nos hicieron una visita, hasta con cena especial. Fidel, yo voy a perder la cena. Porque yo no puedo ir a Barcelona cada rato cuando quiera ver eso. Y yo lo vi punto por punto, hasta el punto que vino una señora y me llamó la atención de que yo estaba invitado a una cena. Es una cosa que a mí no se me olvida. Y Amable López Meléndez y yo estuvimos en ese evento. El amor por el arte a veces es excluyente. Tremendo. Puesto a elegir entre la cena y el arte. Sí, porque la cena yo me la puedo comer hasta más tarde cuando salga de ahí. Elegiste a Picasso. Pero además, y elegiste bien. Entonces, por eso te digo que las elecciones son importantes para el arte contemporáneo. Sí, sin duda. Odalí, yo quiero también mencionar, hay eventos en el país, en la ciudad, eventos culturales y educativos que merecen mencionarse. El Centro Cultural de España tiene una importante iniciativa, llamada Diálogo Contemporáneo, el programa Diálogos, Miradas Contemporáneas, el Prado en el centro, porque el Museo del Prado, el museo más importante de España, un país con muchos museos buenos, importante, Reina Sofía, el Picasso y todo.
cumplió el 19 de agosto 200 años de existencia, se está celebrando a nivel mundial y en todos los centros culturales españoles en el mundo. Entonces el centro de acá tiene un programa de comentario de cuadros, de obras, claro, de obras de ese museo. Obras famosas, reconocidas, que están en todos los libros de historia del arte y tal. Es un programa mensual, es un encuentro mensual con normalmente un crítico o un artista visual. Nuestra escuela de Historia y Crítica de Arte ha sido tomada en cuenta, ya varios profesores, incluyéndome a mí, hemos estado presentes, tú estarás presente también, sí. Y los demás profesores, es una propuesta que nos han hecho, es importante, estuvimos presentes hace poco, en el mes de agosto, comentando al Greco. Al Greco. La famosa... Sí, tú mismo fuiste que hiciste ese comentario. Pero el Greco, desde el punto de vista de una mirada contemporánea. La mirada contemporánea, porque es importante que el espectador sepa que estamos hablando sobre lo contemporáneo. Lo contemporáneo. Este programa de hoy es precisamente sobre lo contemporáneo. Exacto. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Doménicos Theotokopoulos, por ejemplo, el Greco, con lo contemporáneo? Sí. Todos los artistas y todas las obras son contemporáneas. Ya lo hemos dicho muchas veces. En el momento de crearse son contemporáneas. Y luego siguen siéndolo. Sí. También. Hasta que tú mismo das una conferencia magistral como la que diste allí sobre el Greco. Hoy, óyeme bien, eso hace contemporáneo. Exacto. El motivo fue el famoso cuadro del Greco, El Caballero de la Mano en el Pecho, un cuadro de 1580 que resalta un caballero castellano. Un cuadro con mucha sencillez y expresividad. Clásicamente clásico, el retrato. Porque el Greco fue un pintor cretense. Y no con los cánones alargados. No con los cánones alargados. No se nota tanto el alargamiento, pero sí hay algo de ese espíritu religioso y místico que el Greco representó mejor que nadie, la España de finales del siglo XVI. Entonces, claro, la invitada era precisamente por lo contemporáneo, una joven fotógrafa, y ella hizo un retrato, una lectura fotográfica de la pintura, porque el Greco fue también no solamente autor de cuadros religiosos, odaliscos, el entierro del conde de Orgaz y tal, también el Greco fue un extraordinario retratista y paisajista. Y arquitecto. Mira, también. ¿Tú sabes cómo lo nombra? Arquitecto. Sí. Porque tú sabes que el Greco estuvo en Italia también. En Italia. Estuvo en Roma, en Venecia primero, luego en Roma. Bueno, alumno de Tiziano. Alumno de esa tradición. Luego llega a Toledo y ya se queda en España hasta el final de sus días, el pintor cretense. Y nos sirvió de pretexto para toda su obra y también para una lectura contemporánea. Se trata de eso, cómo verlo desde hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo actualizar? Yo te quería decir una cosa, le voy a hacer una maldad, Fidel. Le voy a decir que él no conoce ese mural que hay en San Cristóbal, pintado por Bela Zanetti, que imita la muerte del conde. Sin duda, lo imita. En la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Digo, eso no quiere decir que esté mal. En la iglesia parroquial. En la iglesia parroquial de San Cristóbal, frente al parque, frente al parque, que permanecen gracias a no sé qué voluntad, esos murales allí. Miren, que fuera de alguna inspirado ese San Cristóbal que hay ahí, pero la muerte del solamente que allí no tenemos el otro etage, el otro nivel que sería en el cielo. El nivel del cielo. Recibiendo al conde. Solamente hay el plano terrenal del entierro, Pero la figura de San Agustín y San Esteban están ahí. Están ahí. Sí. Exacto. Entonces, y la corte, los 30. Todos esos planos superpuestos. Realmente remiten a un imaginario que, hay que decirlo claramente, el arte español realmente fue testigo de ese ojo místico, como diría el historiador Víctor Hieronyme Stoichitsa, que tiene uno de los libros más importantes de ese tipo de evanescencia, ese tipo de nube pictórica. Pero a propósito del Greco, yo señalé aparte del horror vacui, el miedo al vacío, cómo hay que llenar todas. Típico del manierismo, del barroco también, hay que llenar todo, rellenar los espacios porque la naturaleza aborrece el vacío. Terminé diciendo que no se puede entender el significado profundo, inmenso de la obra del Greco sin entender la literatura mística española de la época. Un buen acerto. Y dije, incluso llegué más lejos, que para mí el Greco es el San Juan de la Cruz de la pintura. No, buena hipótesis. Incluso, oye, merecería que comentemos eso. Por el misticismo. Ese señor nos está haciendo seña de que terminó. Nuestro amigo Albert nos presiona. No,
tenemos la presión y tenemos que terminar, pero seguiremos hablando de eso en otro momento. Así, amables televidentes, llegamos al final de una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.